Vengo a hablar de un personaje del Antiguo Testamento que fácilmente vas a reconocer, ni siquiera de su vida, que ya me encantaría a mí, porque esto da como para 3, 4, 5 sermones más. Voy a predicar de un momento, perdón, sermonear, que yo prefiero sermonear, de un momento de la vida de esta persona, que me parece, vamos, extraordinario. Y es de un señor que se llamaba Taré, no sé si te acuerdas, probablemente no te suene Taré, pero bueno, dentro de un minuto sabrás a quién me refiero. Taré era un señor que vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos estaba pues en Caldea, lo que luego acabaría siendo Babilonia, pero bueno, eso muchísimo después. Este señor resulta que vivía en esa ciudad, que era un próspero, no imperio, pero sí quiere decir ciudad, con una gran civilización y desarrollo económico y agrícola, y tenía 3 hijos. Uno se llamaba Abraham, otro se llamaba Nacor y otro se llamaba Harán. Harán tuvo un hijo que se llamaba Lot, pero Harán murió en Ur, murió incluso antes que su padre. Entonces yo tengo la sensación, aunque no lo dice el pasaje, pero por lo que luego vemos, que Abraham tomó como ahijado a su sobrino Lot, porque siempre le acompañó en la vida. Entonces, en un momento de su vida, este señor, Taré, Abraham, Lot y su esposa que ya tenía, no Lot, sino Abraham, que se llamaba Sara, marchan hacia la tierra de Canaán. Esto lo explica Génesis capítulo 11 al final. Por cierto, el hermano de Abraham, que se llamaba Nacor, se casó con su sobrina, la hija de su difunto hermano, Harán. No viene al caso porque de este señor nunca se vuelve a saber más, pero bueno, ya que estamos hablando de él, es interesante, a lo mejor te ayuda para conocer más la Biblia. Entonces, se van de Ur. Tengo aquí una imagen para ti. Por favor, José, ¿puedes proyectarla? Se van de Ur hacia la tierra de Canaán, pero hacen una ruta muy rara, porque se van desde Ur, ¿lo ves ahí abajo a la derecha? No, es un poco pequeño, pero bueno, al final de la flecha, ¿lo ves? Y se van hacia allí arriba, donde pone Harán, que ahora es Turquía, y luego van hacia el sur, donde pone Sekhelem, que es Siquem en castellano, y Betel, también, si lo ponemos en nuestras palabras. Claro, cuando hacen este viaje, a mitad de viaje hacen una parada, que es aquí, como ves, en Harán, y ahí están años. El pasaje no lo dice, pero se nota claramente que están años. Tantos años que el propio Taré muere. Y habiendo estado allí años, habiendo negociado, habiendo vivido, habiendo prosperado, porque dice la Biblia que hizo dinero a Abraham, en una segunda parte sigue hacia adelante. Y claro, cuando yo me enteré de esto, porque yo pensé que el viaje lo había hecho, pues como todo el mundo, de un tirón y por la vía más corta, dije, qué ruta más rara, porque mira, el primer tramo son 1.100 kilómetros y el segundo tramo son 676 kilómetros. Si los sumas los dos, son 1.700 kilómetros, pero si hubiera hecho la línea recta, hubiese sido un 36%, un 32% más corto, lo hubiera hecho en apenas 1.200 kilómetros, para que te hagas una idea. 1.100 kilómetros es lo que hay de Barcelona a Galicia. 600 y algo es lo que hay de aquí a Gerona, para que te hagas una idea. Y eso solo es una curiosidad, pero para que no te quedes toda la hora pensando por qué hizo este camino tan raro, pues se me ocurrió investigarlo. Y vi lo siguiente. Josué, por favor, esto no viene al caso, pero bueno, nos enseña. Mira, aquí he mostrado las zonas fértiles donde estaban las civilizaciones, donde estaban las rutas comerciales, donde estaba lo húmedo, donde estaba la agricultura, que es todo lo verde. Claro, porque ahí hay dos ríos muy importantes. Si ponemos una imagen, es que Abraham era listo, si ponemos una imagen sobre la otra, que también lo ha hecho Josué, claro, resulta que Abraham se fue a Canaán, pero no de cualquier, porque era listo, no de cualquier manera, atravesando el desierto, sin apoyo, sin ciudades, tal vez sin agua, y como va a salir, se llevó todo lo que tenía. ¿Qué hizo? Remontar el río arriba. También me he enterado que ahí había rutas comerciales del pasado, que tenían abastecimiento de agua, que tenían ciudades, que tenían cultivos para él, para su ganado, hasta la ciudad de
Harán. Ahí hicieron primera parada, que digo, fue de años, y luego una segunda etapa se fue a Canaán. Ya está, si no tienes por qué estar pensando esta forma tan rara del viaje. Ya está, gracias, Josu. Bueno, y ahora vamos al pasaje que es a lo que hemos venido. Está en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 6. Aparecen dos ciudades, no sé si comentarlo. Aparece la ciudad de Siquem al final y aparece la ciudad de Betel. Siquem existe hoy todavía, porque es una ciudad muy antigua, tiene más de 4.000 años de historia, es mucho más antigua que la propia Jerusalén. Y además, tú no oyes hablar de Siquem porque es una palabra hebrea, pero sí de vez en cuando, tristemente, oyes hablar en la tele de Cisjordania y de Ramallah, donde está la capital de la zona palestina. Siquem hoy en día se llama Nablus, que es el nombre árabe de Siquem, y sale mucho en la tele de vez en cuando porque en ocasiones hay tensiones políticas entre palestinos e israelíes en esa zona. Esta ciudad acompañó toda la historia de la Biblia, sale 100.000 veces. Incluso creo recordar que cuando muere Esteban, llevan sus restos a Siquem, creo recordar. La otra ciudad que sale es Betel, que también es una ciudad cananea. Existe en la actualidad, pero no es esta ciudad. Digamos que Siquem se ha mantenido siempre, ha ido cambiando, pero se ha mantenido más o menos habitada permanentemente. La actual Betel, por lo visto, fue fundada en los años 70 por los judíos para 6.000 colonos que allí viven, pero todavía existen los restos de ella. Acuérdate que ese nombre, aunque aquí dice Betel, se lo puso realmente Jacob, porque allí fue Jacob, sí, Jacob, el nieto de la persona que vamos a hablar hoy. Fue allí donde vio esta visión de la escalera al cielo y por eso le puso este nombre a ese lugar. Pero eso tampoco viene al caso, aunque bueno, nos ayuda a conocer la Biblia. Génesis 12, del 1 al 6. Todo cristiano debe hacer tres cosas, si es que de verdad ama a su Dios y sigue a su Dios. Oírle, prefiero escucharle, creerle y obedecerle. Lo que voy a llamar esta mañana eco. Escuchar, creer y obedecer. Eco son las iniciales de escuchar, creer y obedecer. No sé, una tontería que se me ha ocurrido para tenerlo en la mente. Vamos a Génesis 12, del 1 al 6, porque yo creo que al final lo que tenemos aquí es un magnífico ejemplo de por qué Abraham es reconocido no solamente como el fundador de Israel, que a nosotros es lo de menos, sino como uno de los héroes de la fe, Hebreos 11, y es reconocido como una persona muy importante en la historia de Israel, incluso en la historia de la iglesia y del cristianismo, porque en fin, vamos a decir que todo comenzó con él y tiene motivos, porque él practicó continuamente esto del eco, o sea, escuchar, creer y obedecer. Antes de empezar, supongo que todo el mundo distingue escuchar de oír. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es como cuando oyes llover. Y escuchar se parece, pero requiere cierta actitud mental distinta. Bueno, no te enrolles más, Pablo, y empieza de una vez. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron.
aquí el pasaje trata de la segunda etapa del viaje, no de la primera, que si quieres leerla no lo hagas ahora, que te vas a perder el sermón, pero que está, nada, los 3, 4 versículos anteriores al final del capítulo 11. Y aquí lo que tenemos, de lo que hay que recordar de este sermón que he preparado especialmente para ti, es que todo cristiano, al igual que Abraham, y en eso es modélico, debe practicar 3 principios. Y esos 3 principios que practicó Abraham, que lo vamos a ver que es cierto, que no es que yo me lo invente, que es que sale del pasaje, y que creo que debemos practicar tú y yo, y cualquiera que se quiera llamar a sí mismo hijo de Dios, para que le vaya bien en la vida, es escuchar, creer y obedecer. Eco. Fíjate, primero, todo cristiano debe escuchar a Dios, del mismo modo que Abraham escuchó a Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Antes de empezar, bueno, Abraham en estos momentos no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Pero bueno, yo, en fin, qué sé, le voy a llamar Abraham. Sara no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. Pero bueno, me lo vais a perdonar. Abraham vivió 175 años y estamos situados entre el 2166 y 1991. No te líes con números raros. 2000 antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo es antes de Moisés. Es antes de Jacob, que sería su nieto al cual no conoció. Es antes de la revelación bíblica. Abraham no era judío. Todo tiene que quedarte claro, supongo que todo el mundo lo sabe. Abraham no era israelita. ¿De dónde era Abraham? Si te lo acabo de decir. Salió de este pueblo, ciudad llamada Ur, que estaba allí en el Golfo Pérsico. La religión de Abraham no era creer en Jehová, el Dios Altísimo. La religión de Abraham, pues yo qué sé cuál era, pero era pagana, seguramente politeísta, pues lo mismo que quería todo el mundo ahí. Me refiero a su religión de origen, su trasfondo personal y familiar. Abraham no tenía noción de la Biblia, esto es muy importante, ¿eh? No tenía revelación escrita. ¿Quién escribió la primera frase de la Biblia? Moisés. Eso fue en el 1400, fue 600 años después de este momento. Abraham no conocía los apóstoles. ¿Por qué va a conocerlos? Eso fueron 2000 años después. Abraham no conocía los profetas. Abraham no tenía más. Escúchame bien, tiene mérito, ¿eh? Por eso me estoy recreando en este asunto. No conocía más que la palabra de Dios. Perdón. No conocía más que la revelación de Dios. En algún momento, no sabemos cómo, y el día que le conozca se lo preguntaré, te lo prometo, si tengo ocasión, y supongo que en la eternidad la tendré, le preguntaré cómo conoció Abraham a Dios, sin Biblia, sin profetas, sin judíos, sin nada. Yo supongo que hubo una revelación directa y personal de Dios. Para mí es un misterio saber cómo Abraham llegó a conocer a Dios. Y para ti también, porque la Biblia no lo dice. Lo que dice la Biblia es que Dios le habló. Y le habló porque en algún momento ya le había conocido. Y le habla y le dice que escuche este mensaje. Pero antes de ver el mensaje. Vamos a ver. La diferencia entre escuchar y oír te ha quedado clara, ¿verdad? Abraham escucha este mensaje porque tiene actitud de escucha de la palabra de Dios. Y ahora viene la pregunta del millón, un momento álgido de este sermón, el primero. ¿Tú escuchas o simplemente oyes la palabra de Dios? O una pregunta más complicada de responder. ¿Tú escuchas o simplemente oyes al Espíritu Santo cuando habla dentro de ti? Porque el Espíritu Santo se te revela, lo dice la Biblia 100 veces en el Nuevo Testamento. ¿Tú le escuchas o simplemente le oyes como el que oye llover? Hay que contestar. Mis preguntas hay que contestarlas. Algún día a lo mejor te avergüenzo diciendo que lo hagas en voz alta. No temas, hoy no. Hoy tienes que contestar para ti. ¿Por qué es muy importante? Porque este sermón no pretende ser un sermón bonito ni algo que tú
por lo que tú me felicites al final. Este sermón pretende ser una exposición de la palabra de Dios clara que te ayude espiritualmente. Hay que contestar, porque si no esto es un show. Hay que atender, hay que estar pendiente, hay que estar sensible por si se produce la revelación de Dios. Ahora están de moda los aparatitos estos, la Alexia. Yo afortunadamente ni tengo ni quiero tener ninguno, pero Alexia debe estar permanentemente escuchando, porque hay una palabra clave que hace que ella despierte y obedezca. ¿Cuál es? Dicen que es Alexia. Porque cuando Alexia oye Alexia, entonces comienza a obedecer. Hay que escuchar, hay que tener esa actitud sensible, atenta, observadora a la revelación de Dios, porque se puede producir en algún momento, de algún modo, y tú tienes que distinguirla, porque si no, pierdes el tren. ¿Qué tren pierdes, Pablo? El tren de la revelación de Dios. El tren de eso que te quiso decir Dios, que no te enteraste y lo has perdido. Tengo una palabra de aliento para ti. Mira, para conocer a Dios hace falta muy poco, pero hace falta mucho esfuerzo. Yo vergonzosamente sé más, mucho más de Dios que Abraham. Y no quiero parecer orgulloso esta mañana. Yo sé más de Dios que Abraham, pero le conozco menos. Yo sé más porque tengo la Biblia, tengo revelación escrita, pero le conozco infinitamente menos. Por eso a mí Dios no se me revela como se le reveló a Abraham. Es que hay momentos que le habla con palabras, no aquí, más adelante. Y a mí cuando Dios me dice las cosas siempre tengo la duda de si ha sido él o yo o no sé quién. O sea, imagínate la talla de este hombre. Dios se revela y se revela a quienes son sensibles a él. Por favor, te estoy llamando a la sensibilidad espiritual, que no endurezcas tu corazón ni tu entendimiento, porque cuando Dios te hable y te hablará, a ver, lo normal es que si tú tienes una necesidad, una preocupación y le pides respuesta a Dios, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le da una piedra? Lo normal es que Dios responda y normalmente lo hace. Y cuando lo haga tienes que tener sensibilidad para saber que aquella es la voz de Dios. Pues tienes que ser sensible a Él. Y cuidado porque esto es más difícil de lo que parece. Vamos a ver, te voy a contar dos historias que demuestran que no siempre todo el mundo, aún oyendo a Dios hablar con palabras, lo entienden. Qué fuerte, ¿eh? Claro, pues tú dirás ahí, ¡guau! Si a mí Dios me hablase desde el cielo, pues no habría dudas. Pues ya ha pasado, que Dios ha hablado desde el cielo y la gente se pensaba que era un trueno. Así que ten cuidado porque podría volver a pasar. Dos historias, me sé, en las cuales Dios ha hablado literalmente con voces humanas desde el cielo. Primera vez, ¿te acuerdas? En el bautismo de Jesús. Perdón, no, en la transfiguración de Jesús. Se oye una voz desde el cielo que dice algo así como, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento, a él oíd. Esto lo escuchamos hace muy poco en un sermón que hubo aquí sobre Mateo, acuérdate, escúchalo otra vez cuando llegues a casa. A mí se me pone el vello de punta. Los discípulos, por aquello sucedió una escena íntima, cuando oyen eso, se caen al suelo, muertos de miedo, se tapan la cara porque tienen la convicción de que ha sido Dios quien ha hablado y ellos lo han entendido claramente. Y tiene que ir Jesús, tocarles y decirles, no tengáis miedo, no pasa nada, levantaos. Y entonces buscan a ver quién ha hablado y dice, y vieron que Jesús estaba solo. Lo habían oído perfectamente y lo habían entendido de maravilla. Y sabían que había sido Dios, aunque el pasaje no lo dice. Qué bonito, ¿verdad? Qué ejemplo me ha ido a buscar este hombre. Segundo ejemplo, que Dios vuelve a hablar. Esto me parece que fue Juan 10, 15, 16, 12, no sé. No pasa nada, lo buscas en tu casa, ahora no. Jesús habla de su futura muerte y desde el cielo
Dios dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Te suenan esas palabras? Eso está en la Biblia, en Juan. Y la gente que estaba allí dicen, ah, se ve que ha hablado Dios, o yo creo que ha sido un ángel, yo creo que no ha sido nadie, creo que ha sido un trueno. La misma revelación de Dios, dependiendo de la persona, te crees que es un trueno, te crees que es un ángel o te crees que es palabra de Dios. Así es que no hay garantía de que cuando Dios te hable desde el cielo, si tal vez alguna vez lo llega a hacer, que yo no sé, vamos, podamos pensar inequívocamente que nos está hablando Dios, porque a otras personas no les pasó. Entonces seamos un poco, yo qué sé, cautos con esto. El caso es que Dios habla y Abraham es sensible. Y ahora la pregunta del millón, te la hago ya para no dejarla para el final. Otra gran pregunta de la mañana. ¿Dónde está tu sensibilidad? ¿Tienes conectada tu antena espiritual permanentemente para captar las respuestas de Dios o para interpretar la obra de Dios alrededor tuyo cuando le pides algo? Otra vez te digo, lo normal es que si te levantas por la mañana o te acuestas por la noche y le pides a Dios que obre, lo normal es que Dios obre y normalmente lo hace. De hecho, siempre lo hace. A favor, en contra, o como se dice a veces, mandando que esperes un poco más. Pero tú tienes que ser sensible para estar captando esa señal. No sea que Dios hable y ni te enteres. Esto lo he dicho como 3 veces porque me parece muy importante. En esto Abraham es ejemplar, porque Abraham escuchó a Dios. Pero Abraham también es ejemplar porque Abraham creyó a Dios. No solamente es cuestión de escuchar, es cuestión de creer. Versículo, versículo 2 contiene una promesa que se refiere a la venida de nuestro Señor, e incluso es tremendo esto. Y versículo 4. Pues vaya, aquí no dice que creyó. Sí, es verdad que no lo dice, pero nos dice que hizo lo que Dios le dijo, o sea, que le creyó, porque si no, no hubiera hecho lo que hizo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Si no hubiera creído, no va a ningún sitio, se queda donde estaba. A ver, una pausa, otra pausa, antes de adentrarnos en esto. Tiene mucho mérito que Abraham se fuera como Jehová le dijo. Porque Abraham tenía 75 años y era un hombre mayor. Porque Abraham se iba a una tierra desconocida, no sabía dónde iba. No es que no supiera cómo era la tierra, era peor, es que no sabía dónde iba, porque la promesa de Dios, ¿la repite alguien, por favor? No la he dicho yo, pero la sabe todo el mundo. Por favor, Manoli, más fuerte, que te digamos, sí, ayúdame. Inmensa, le habla de la descendencia y una tierra. Pero ¿dónde está esa tierra y cuál es? Le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Mira, si por mí fuese, si yo hubiera sido Abraham, todavía hoy estaría en Harán. Porque como un hombre de 75 años va a hacer un viaje de ese tipo, que esté ya afrontando la senilidad? Como un hombre que tiene mujer, sobrino, criados y esclavos, que ha comprado, ganado, porque ha prosperado en Harán, lo dice el pasaje, que le ha ido bien, que no lo está pasando mal, que deja toda una vida de comodidades y de bienestar, se va a un lugar que ni siquiera sabe dónde está, que no sabe lo que va a encontrar, solamente porque una voz interior se lo está diciendo. No lo digo no me estoy burlando, ¿eh? Un hombre que ni siquiera tiene 7 hijos y 18 nietos para que le defiendan en el viaje si se acercan unos salteadores, que está él solo con Lot, que por lo que sabemos, aún no sabemos si estaba o no casado, no sabemos gran cosa de él. Pero Abraham acepta la promesa. Abraham va al lugar que Dios le manda. Y cuando llega, ¿qué se encuentra?
Pues no sé lo que pensó Abraham, pero te digo lo que pensaría yo. Aquí me has traído, Señor, yo que vivía de lujo en Harán, vengo a esta tierra que ya está habitada, me vas a dar una tierra y yo te he creído está llena de gente. Lo dice la Biblia, que estaba habitada por los cananeos. O sea, está llena de gente. Y resulta que tú que me prometes esta tierra, el extranjero soy yo. Yo, que ni siquiera tengo hijos que algún día de verdad la puedan heredar. ¿Te estás dando cuenta de la situación? ¿Por qué Abraham es tan grande? Sin hijos que hereden nunca esa tierra. Él que vivió toda su vida como extranjero en esa tierra que se supone que sería un día suya. Cree las promesas de Dios. ¿Sabes lo que aprendo y lo que te vengo a decir? Primera cuestión, ten confianza. No te hago preguntas ahora, ahora es unas palabras de aliento. Mira, a Dios le da igual las limitaciones tuyas. Le da igual, fíjate, si tiene que darte una tierra y no tienes hijos, pero aquí, perdón, pero ¿a quién se le ocurre prometer una herencia a un hombre cuya mujer es estéril? Si lo normal es prometérselo a alguien que tenga 50 hijos para que prosperen y... Le da igual las limitaciones personales. A Dios le da igual que haya gente o que no haya gente ocupando aquello que supuestamente es para ti. A Dios le da igual la edad. Si Dios tiene un plan para ti, perdón, no seas tonta, no seas tonto, perdóname, te lo digo con cariño. No sé si es que se puede llamar a alguien así con cariño. No seas tonta, no seas tonto. Hazlo. Porque ese es el secreto de la felicidad. Todo lo demás es malvivir. No seas tonto, hazlo, porque Dios estará contigo. Abraham no solamente creyó en las promesas de Dios y cogió a su esposa, su sobrino, sus siervos, su ganado y todas las riquezas que tenía y se metió en un viaje de 600 kilómetros donde cualquier salteador que ya lo sabía podían matarlos a todos y quedarse con sus bienes. Porque eso tiene una doble lectura. Era una ruta muy conocida, lo cual a él le daba cierto apoyo, pues porque como llevaba el ganado para que fuera comiendo y bebiendo por el camino. Pero por ser una ruta muy conocida, hombre, era una ruta muy atacada. Y con sus 75 años, un hombre que afrontaba la senilidad se embarca en esta aventura. Pero Abraham no solamente cree, sino que Abraham obedece. Y fíjate, llega a Canaán y se instala en esa ciudad de Siquem. ¿Lo leemos? Eso está al final del pasaje. Bueno, seguimos leyendo. Dice, tomó Abraham, al final, para argumentar lo que mencionaba antes, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, a los hijos de su hermano y todos los bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Escucha, Abraham cree, Abraham, y la última, ¿cuál era? Ah, sí, obedece, obedece, fíjate lo que hace. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí hemos parado la lectura, pero si sigues leyendo verás que estaba llena de gente y que Abraham se instala a vivir allí. Pues bueno, lo que te vengo a decir, lo que este pasaje enseña es lo de antes. Abraham, qué cosas, que fue el padre de la nación de Israel, vivió toda su vida, escúchame bien, toda su vida como un extranjero en su propia tierra, la tierra que Dios le había prometido. Primera cuestión, Abraham ni siquiera llegó a conocer a su gran nieto, me parece, Jacob. Porque como era un hombre tan mayor, tuvo su único hijo, digamos, legítimo, muy tarde, que fue Isaac, y murió antes de que él tuviese, me parece, por lo que he podido leer, a su nieto Jacob. Pero Jacob tuvo 12 hijos. Y cuando 400 años después pasaron cosas que tú ya sabes, salieron de Egipto, dice la Biblia que era una multitud que nadie podía contar.
y formaron ejércitos completos que eran capaces de enfrentarse a esas ciudades y vencerlas. En 400 años se cumplieron plenamente las palabras de Dios. Y tú ahí sentado, dices, oh, qué bonito, qué grande es Dios, sin duda. Pero qué grande es Abraham, que fue capaz de vivir y creer todo esto sin ni siquiera verlo. Aquí hay unos cuantos detalles que creo que merecen la pena detenerse para decir. Otra vez te recuerdo que Abraham emprende un viaje sin saber a dónde va. Y esto me gusta decirlo 1000 veces, porque tiene mucho mérito por parte de él. Te lo vuelvo a decir con vergüenza. Si yo hubiera sido Abraham, todavía estaría en Harán, porque yo no hubiera permitido. Claro, por eso a mí Dios no me habla como Abraham y por eso no soy yo como Abraham. Porque si a mí Dios me dice que me vaya a Harán, pues le digo, perdón, a Canaán, le digo, Señor, pues o me dices dónde para que yo me compre un mapa y calcule cómo llegar, o mejor no voy. Y ahí estaría todavía. Abraham, lo he mencionado antes, te lo recuerdo ahora, Abraham busca una ruta segura. Esto es, digamos que es obedecer con sentido común. Busca una ruta frecuentada por los mercaderes que se movían entre Egipto y Oriente. Además, Abraham obedece con lealtad, porque cuando llega a la tierra no dice que se da cuenta que es la que Dios le ha prometido, pero es evidente que lo reconoce y se instala en Siquem. Y además allí hace un altar, no lo hemos leído, pero está en el versículo justo posterior. Por favor, lee esto durante la semana en casa porque el pasaje da para mucho más. Y a mí el tiempo se me acaba, que es muy limitado. Abraham eleva un altar a Dios y le adora. Madre mía. Eso es como decir delante de todos aquellos cananeos, ¿te acuerdas de los dioses de los cananeos? Yo mismo te lo dije hace una semana, sus dioses eran Baal y Asera. No voy a explicarte otra vez lo que expliqué de Baal y de Asera. Pero acuérdate, aquellos dioses que eran los que creían aquella gente y unos cuantos más, cuando llega un hombre y levanta un altar a otro Dios diferente como es Dios y públicamente todo el mundo lo ve porque se quedaron en ese lugar, esos altares, cuando él se mudó a vivir a Betel y allí hizo otro altar. En otras palabras, por donde iba dando testimonio de su fe en el Dios Jehová que nadie conocía en aquel lugar. Y vivió toda su vida con fidelidad y lealtad en medio de esa sociedad pagana. Momento álgido del sermón. Hay que parar. ¿Tu sociedad es tan pagana como la de Abraham? Pues no lo sé. Dicen que el tuyo es un país cristiano, pero yo vivo en el tuyo y me parece a mí que de cristiano esto ya solo tiene el nombre. Y ahora te pregunto, no sé lo que opinas, da igual, pero desde luego tu sociedad, que es la mía, dista mucho de ser una sociedad idílicamente cristiana. ¿Cómo llevas tú el vivir con fidelidad, con integridad, con lealtad al Dios de tu llamamiento en medio de esta sociedad pagana? Contesta, por favor. ¿Tiene mérito que Abraham estuviese toda una vida entre todas aquellas personas, otra vez, sin Biblia, sin el Espíritu Santo, sin profeta, sin el Espíritu, no porque no existiera, sino porque, al menos a mi manera de ver, no era como ahora, que el Espíritu Santo estaba dentro de nosotros siempre? Esto es un lujo que tenemos los cristianos de esta era. Sin Biblia, sin Espíritu Santo, sin más que, no sé, esa revelación que tenía de Dios, esa, no sé bien cómo. Y él se mantuvo fiel en medio de toda aquella sociedad adversa. Yo, muchas mañanas, naufrago en mitad de mis compañeros. Te lo digo así, porque es la verdad, y me da vergüenza. ¿Qué quieres que te diga? Pero también tengo mis miserias. Yo, muchas mañanas, no estoy a la altura de la fe delante de la gente que también es pagana y con la cual vivo. Y espero que sea capaz de aprender de mis errores y que tú, oyéndome hablar a mí, tengas más cuidado y no los cometas. Piensa además que hay una cosa hermosa que aquí sucede.
A medida, esto no es que no puedo bajar de aquí sin decirlo, a medida que Abraham obedece, la revelación de Dios se incrementa. ¿Por qué no te lees la historia de Abraham esta semana? Te va a hacer mucho bien. Yo creo que tengo como 3 sermones más que algún día haré un lote de 4 sermones. Pero no temáis, no va a ser el próximo. Pero merece ser un héroe de la fe. Volvamos. A medida que obedecemos, escúchame bien, esto es un momento álgido del sermón. A medida que obedecemos, la revelación de Dios se incrementa y se intensifica. ¿Puedes explicar esto en palabras de la calle? Lo voy a intentar. A medida que vamos obedeciendo a Dios, digamos, Dios se revela más y más claramente a sus hijos. Y tengo pruebas. Y tú también, cuando leas la historia de Abraham. Al principio lo que tenemos es que Dios dijo a Abraham, no sabes si fue en un sueño, si fue que una convicción que Abraham de algún modo llegó a tener. Pero lo que sí sabemos es que Dios se le revela cada vez más. Poco tiempo después de eso recibe la promesa de un heredero, o sea, nuevas revelaciones. Aquí tenemos 2. Luego hay más, hay como 4 o 5 en su historia. Al final Dios llega a hablar con Abraham. Te digo, en el capítulo 12, que yo me he entretenido en leerlo, recibe la promesa de un heredero y se hace un pacto con él. Luego incluso se habla un pacto establecido a cambio y que supone el cambio del nombre de Abram por Abraham. Y por último, hasta, bueno, sucede la escena aquella del sacrificio de Isaac, que finalmente afortunadamente no se lleva a término, y Dios llega a hablarle. ¿A ti te ha hablado Dios alguna vez? Pues no lo sé. A mí no. A mí simplemente cuando Dios me revela algo ya me cuesta distinguir si es Dios, si soy yo, si es el diablo, yo qué sé. Es que como yo no soy Abraham, soy mucho más mediocre, me cuesta distinguirlo. Pero es posible llegar a tal intimidad con Dios en la cual Dios de manera clara, fehaciente y con una luz meridiana te diga las cosas, al menos en el corazón. Estoy seguro, porque hay ejemplos en la Biblia de eso. Además, Pablo también lo cuenta algunas veces, ahora no viene al caso, ¿no? Pero quiero decir, hay pruebas. Y si eso a mí no me pasa, es solamente por mi mediocridad personal. Si yo tuviese más fe, estas cosas me pasarían, estoy seguro. ¿A ti te pasan? Contesta, por favor. Cuando Dios te habla, ¿lo sabes claramente? ¿Has experimentado cómo la revelación de Dios aumenta a medida que tú dependes, le obedeces e intimas con Él? ¿O estás como yo, todavía escuchando a veces la voz y dudando? Yo tengo un gran camino que recorrer en este área de mi vida y espero lograrlo antes de irme con el Señor. Me gustaría que alguno de vosotros o todos me pudieseis ayudar y animar diciéndome, este es un camino posible porque yo lo he recorrido. ¿Qué pasaría si Abraham no hubiese dado el primer paso? Ahora que estamos hablando de la revelación. Si Abraham no da el primer paso cuando Dios se le revela la primera vez, pues te digo yo lo que hubiera pasado. Ahí se acaba todo. Así, tajante. Pero porque Abraham dio el primer paso, Dios vino con el segundo. Abraham respondió creyéndole y vino el tercero. Es así. Y al final lees historias como las de Pablo, que dice que quiere ir a cierta ciudad y el Espíritu Santo, y te lo dice así con una naturalidad que dice, jolín, ya quisiera yo tenerla. Quería ir a esta ciudad, pero el Espíritu Santo nos lo prohibió. Y Pablo lo tiene súper claro
que venía del Espíritu Santo, entonces se fue a otra. ¿Esto lo dice la Biblia o me lo estoy inventando? ¿Que alguien me lo pone esto en la Biblia? Pero no es para, perdón, alucinar. Y Pablo era una persona de 4.000, bueno, no, 2.000 años después de este momento, ya de la era del cristianismo, en fin, ya mucho más cercana a mí en mi situación, ¿no? Hermanos, es posible, todo esto es posible. Intimar con Dios y escuchar y sentir esta revelación, como Dios contesta y guía tu vida de una manera clara e inequívoca. Piensa que Dios también, y con esto quiero hacerte descansar. Dios bendice generosamente muchas veces a sus hijos. Abraham en Canaán se volvió riquísimo otra vez. Digo otra vez porque no sé cuánto se trajo de Harán, pero se volvió riquísimo. Era un hombre de mucho... La riqueza no se medía en dinero en aquellos tiempos, se medía en el ganado que tenía, en los siervos, lo grande que era su casa. Y era riquísimo, de verdad, ¿eh? Porque Dios le prosperó. Y es que Dios cuida de sus hijos. Cuidado. Algunas personas, algunas tendencias del momento dicen que Dios siempre bendice a sus hijos y les hace prosperar. Yo no quiero decir eso porque no estoy seguro. Eso lo llaman el Evangelio de la prosperidad. Yo no estoy seguro. Si tengo que decir algo, creo que no es cierto, la verdad. Porque también hay personas que fueron muy fieles y fueron miserables. Yo mencioné que a Isaías, que fue fiel a Dios, lo mataron. Esteban fue fiel a Dios y también lo mataron. Esteban no prosperó nada. Hay mucha gente que ha vivido muy mal. Jeremías, que fue fiel a Dios, lo llamaba al rey, lo sacaba de una cisterna, un pozo lleno de fango, le decía, ven, Jeremías, dime una profecía de Dios. Como le daba una mala profecía, dice, pues venga, otra vez al agujero. ¿Esto está en la Biblia o me lo invento? Tuvo una vida miserable, también se quiso morir Jeremías, ¿eh? Es decir, yo no creo honestamente que eso sea así. Yo no creo que todos nos va a ir siempre bien en la vida y que al final nos haremos ricos y... No, no, eso no es cierto. Lo que sí creo, y estoy seguro, y te lo digo para que tengas en tu corazón paz, es que Dios cuida de sus hijos y frecuentemente les bendice generosamente. No necesariamente con dinero, o sí, pero Dios siempre cuida de sus hijos y es en eso en lo que te tienes que apoyar, no en cuanto vas a acumular en tu cartilla. Que Dios está a tu lado, que los momentos pueden ser buenos o pueden ser malos, pero el Padre no olvida sus promesas de acompañarte y de estar a tu lado en los buenos y en los malos momentos. Digo el Padre, porque el Espíritu Santo ya está contigo todos los días. Y Jesús, de algún modo, también. Yo mismo te lo dije en un sermón en Mateo 28. Y te lo recuerdo, yo, nuestro Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso está en Mateo 28 o me confundo? Por favor, que alguien me ayude. ¿Eso lo pone la Biblia? Claro que lo pone la Biblia, no dudes, Pablo, claro que lo pone en Mateo 28, 16 a 20, jolín. Yo termino. Otro momento álgido del sermón. Yo lo verbalizo o lo ejemplifico esto como que Dios siempre te tiende la mano y muchas veces toma la iniciativa. Y tengo un lema que me lo has oído decir 100 veces. Todo aquel que honestamente busca a Dios, Dios le sale al encuentro. Estoy seguro, ¿eh? De verdad. Sea cristiano o no. Y Dios siempre te tiende la mano. Pero, como no agarres la mano de Dios, que te la ha tendido, y le digas, vale, vamos, ahí se acaba todo. Porque normalmente Dios no fuerza a nadie. Aquello de la burra de Balaam, aquello fue una excepción. Puede que pase, puede que un día quieras ir a un sitio y tu coche se ponga a hablar en mitad de la carretera y predique a la gente en la autopista. Podría pasar, pero no es lo normal. Yo no espero que eso suceda, no lo descarto, pero no es lo normal. Lo normal es que lo haga yo. Bueno, volvamos.
Dios te tiende la mano, te lo vuelvo a decir. Si no agarras la mano de Dios y le dices a Dios, vamos, ahí se acaba todo. Pero si lo haces, vamos al segundo nivel. ¿Y ahora qué pasa? ¿Te sueltas o sigues agarrado? Te lo digo yo. Si te sueltas, ahí se acaba todo. Pero si te agarras y dices, Señor, aquí estamos, vamos, vas al tercer nivel. Esto funciona así, porque la responsabilidad humana y la provisión de Dios y sus designios van de la mano. Y ahora mi pregunta, cuando tú ves la mano de Dios, ¿qué haces? Bueno, una pregunta previa. ¿Has visto la mano de Dios alguna vez para que se la agarres? En el que Dios decía, este es el momento, hazlo. Te vas a casar. Esa decisión va a cambiar tu vida para siempre. ¿Me caso o no me caso? Hay que mirar a Dios. Yo lo hice. No me quiero poner por ejemplo, pero bueno, yo le dije, Dios, creo que sí. Y me agarré a Dios y dije, venga, vamos. Me lo intenté hacer con sentido común, pero lo hice al final así. Hay 1000 ejemplos en tu vida. O es que ni siquiera ves la mano de Dios. Puede pasarte. ¿Sabes, Flora? Hay una historia muy triste y muy bonita. Está en Hechos capítulo 12. Aquellos que te dan ganas, con perdón, de reír. Resulta, ¿os acordáis que Pedro está encarcelado? Y la iglesia está orando por Pedro. Está orando día y noche, lo dice la Biblia, sin parar por Pedro. Dios milagrosamente saca a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro sale y llama a la puerta diciendo, abridme que estoy aquí, la chica que escucha entra y dice, Pedro está ahí fuera, que quiere entrar. Y dice, estás loca, no puede ser, está muerto. Debe ser su espíritu o tú no. ¿Te das cuenta del contrasentido? Aquellos que tanto oraban por la intervención y la obra de Dios, cuando Dios obra, son incapaces de creer en que Dios ha obrado. A ver si te va a pasar a ti igual, porque a mí me ha pasado eso así de veces. Segunda pregunta, bien, Dios llega y le agarras la mano. Bueno, ven la mano. ¿Le agarras la mano o esperas a que te muestre las dos manos o para un motivo mejor o que esta no es la mía o que yo prefiero dedicar mi vida a otros fines? Porque cuando Dios te tiende la mano, hay que agarrarle la mano. O dices, bueno, esta no es mi oportunidad, Señor. Espero otra más guay para mí, más acorde a mi perfil y mis intereses. Si Dios te tiende la mano, hay que agarrarle la mano. Si Dios te llama a una cosa, hay que ir a esa cosa. A lo mejor no es lo que tú pensabas, pero hay que agarrar la mano de Dios, porque si no te pierdes, te quedas fuera de juego. Pablo, no me entretengas más, no me aburras más. Bueno, pues no te entretengo más y no te aburro más, pero vamos a terminar, cómo no, haciendo una mención honorífica a nuestro gran padre espiritual, vamos a decirlo así, Abraham, que es la que le hace Hebreos 11 y le reconoce como un héroe de la fe. Y cuando yo pensaba en resumir este sermón con unas palabras, dije, ¿para qué? Si ya están escritas. Hebreos 11. ¿Sabéis el pasaje este de lo que trata? Los héroes de la fe, ¿no? Resulta que Abraham tiene pues un hueco para él ahí dentro. Hebreos 11, 17. Esto es una apoteosis, vamos. Comienza antes, esto viene desde el versículo 8, pero en fin, ya no quiero leer tanto. Léelo en tu casa desde Hebreos 11, 8 en adelante. Pero el versículo 17, pero Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, se te será llamada descendencia. Por la fe
versículo 13, es el que yo buscaba. Conforme a la fe, y está hablando de Abraham, porque es el pasaje de Abraham, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, lo que te mencionaba yo hace unos minutos, en aquella tierra que un día heredarían sus hijos, él mismo era el extranjero, extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender en busca de una patria. Porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, Aram, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Señor, me entusiasma y me pone el vello de punta esta historia de Abraham y cómo tuvo sensibilidad para escucharte, valentía para creerte y determinación para obedecerte. Y a mí me gustaría que en medio de mis grandes limitaciones y en medio de lo mucho que me queda por recorrer, algún día pueda ver que he progresado en este aspecto en mi vida. Te lo digo con humildad y con vergüenza y es un asunto, Señor, tú lo sabes, que llevo bastante mal. Ayúdame a corregir, ayúdame a ser sensible a tu voz, ayúdame a creer en tus promesas, en tus revelaciones, en las convicciones que el Espíritu muestra y ayúdame a ser esforzado y a llevarlas a término. Señor, ayuda a mis hermanos a que también puedan crecer en este aspecto y que también tú puedas decir algún día, como dice este pasaje, que no te avergüenzas de llevarnos a tu heredad celestial y que, como dice Mateo, puedas decir, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias por este pasaje, gracias por la vida de Abraham, gracias porque de algún modo me gustaría recordar que Abraham también es una especie de padre ejemplar mío, aunque solo lo sea un poquito espiritual. Y gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con mis hermanos. Amén.